Buenos días, profe. Profe, buenos días. Buenos días, ya que no podía tocar acá el micrófono. Profe, lo que pasa es que mi compañera María Ruiz está en espera, entonces no. A ver si puede ser. Ah, ya. Gracias. Bueno. Listo, entonces, buenos días a todos. Estoy esperando a que se acaben de conectar. Venga, a ver quién más hace falta. Creo que ya casi están todos. Buenos días. Me quedaron unas personas pendientes del parcial pasado que no pudieron entrar. Entonces, ahorita cuando ya vayamos a terminar la clase, las evalúo. Se quedan para hacer la Sí, evaluación. señora. Y ahorita voy a explicar la actividad o sea, el tema y la actividad que se va a hacer. Vale, Y al profe. final se quedan las compañeritas para hacerles la evaluación. Bueno, Buena señora profe. listo. Entonces denme un momentico que voy a listar acá el archivo que voy a proyectar para que podamos trabajar. Entonces, ya me ven un momentico. Denme un segundo, ya estoy con ustedes. Listo, entonces haré el llamado a lista, por favor, me contestan. Entonces, Acuña, López, Brian, David. Presente. Así es. Aguirre, González, Michael, Aurelio.
No lo veo conectado todavía. Arenas Fonseca, David Santiago. Banderas Aguirre, Estefanía. Presente. Barrero Díaz, Eduard Camilo. Bernal Cometa, Yanelia, no, ya no está. Campos Vargas, Stephanie. Presente. Cortés Ramírez, María Fernanda. Presente, profe. Bueno. David Ojeda, José Presente, Julián. profe. Forero Ángel, Helen Natalia. Presente. García Reyes, Andrés Camilo. Presente. Herrera Coronado, Charo. Presente. Lisca Gutiérrez, Dana Valentina. Montoya Barrera, Nigel Geraldine. Nigel y Geraldine. Yo vi por ahí que Geraldine se conectó. Acá estoy. Lo voy a colocar acá. Bueno. Peña Herrera, Jennifer Juday. Raquira García, Andrés Felipe. Presente, profe. Ruiz Rodríguez, Ana María. Presente, profe. Salamanca Rodríguez, Pedro Pablo. Presente, profe. Suárez Cuellar, Dayan Caterín. Presente, profe. Toscano Solán, Angie Lisset. Presente, profe. Guzmán Manrique, Brandon Camilo. Presente. Rodríguez Galvis, Juan Felipe. Presente. Pérez Abella, William Alejandro. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, pues ya hicimos un amplio recorrido por la historia de la contabilidad, por la creación de empresas, que ahí nos demoramos un poquito. Y ahora vamos a entrar a lo que es la contabilidad. Quiere decir que estas últimas clases vamos a hacer solo contabilidad. Quiere decir que los talleres van a ser solo práctica. Pero pues yo siempre voy a dar la parte teórica y ustedes empiezan a hacer la parte, o sea, voy a dar la teoría me refiero con los ejercicios y todo, y luego ustedes empiezan a hacer también los ejercicios. Entonces hoy voy a proyectarles lo que es el concepto de cuenta, la distribución de las cuentas, la clasificación de las cuentas según su naturaleza, y vamos a hacer un taller teórico práctico acerca de todos esos conceptos y de todos esos manejos ya desde el tema como tal de la contabilidad. Entonces voy a proyectar acá, en un momento. Espérenme un segundo, cierro acá un momentico esto, que tengo muchos grupos ahí. Me encierro todo esto para que me quede solamente lo de ustedes y yo. Y ahora que se me hizo el archivo, creo que es este. Listo, me dicen por favor si ven mi archivo, si me escuchan bien. Sí, profe. Listo, entonces voy a empezar. Bueno, después de hacer todo ese registro que hicimos con los documentos, viene lo que es la parte contable. De la parte contable ya el registro de todas las operaciones que hace una compañía pues en el desarrollo de su actividad económica. Entre ellas pues vamos a tener actividades principales, ordinarias, o vamos a tener otro tipo de actividades que de pronto no suceden todos los días y que se catalogan como no operacionales,
bajo las normas internacionales se catalogan como otros ingresos. Vamos a ver lo que es el concepto de cuenta. Entonces, dentro de la historia veíamos que inicialmente Lucas Pacioli y otros autores nos hablaban de lo que era el tema de la partida doble, donde debe existir un equilibrio, donde por cada débito debe existir un crédito, etcétera. También se representaban las cuentas en algo que se llama una cuenta T para indicar que debe haber equilibrio entre las cuentas. Entonces, la cuenta es la representación gráfica, por decirlo así, de un movimiento contable o de una transacción. Dentro de esto tenemos primero que todo la estructura de la cuenta. Entonces, esta es la estructura de la cuenta de una cuenta T. Entonces debe ir el nombre de la cuenta en su parte superior con el código. Pues aquí dice nombre de la cuenta, pero normalmente va el nombre con el código. Tenemos el lado izquierdo de la cuenta y tenemos el lado derecho de la cuenta. Al lado izquierdo de la cuenta le vamos a denominar débito y al lado derecho de la cuenta le vamos a denominar crédito. Listo. Entonces, de acuerdo a qué se va a mover un lado o el otro, pues de acuerdo a la naturaleza de las cuentas que vamos a ver ahorita. ¿Qué va a tener en su contenido una cuenta? Una cuenta va a tener como tal un movimiento, ya sea débito o sea crédito. Por eso les coloco acá diferentes movimientos. En este caso estoy representándolo con unas X para indicar que esta cuenta se movió hacia el lado débito y esta cuenta se movió hacia el lado crédito. El lado de cada cuenta con su movimiento se llama movimiento débito, el del lado izquierdo, y el del lado derecho se llama movimiento crédito. ¿Qué se hace cuando ya se registran todas las operaciones? Entonces se procede a sumar el movimiento que generó en el mes, tanto el débito como el crédito. No siempre tienen que darse los dos lados, puede que hay cuentas que solo muevan un determinado lado. Cuando se tenga la sumatoria, entonces se hace la diferencia entre las dos cuentas y a eso se le llama saldo de la cuenta. Entonces, ¿de qué va a depender el saldo de la cuenta? Entonces dice, si el lado débito es mayor que el lado crédito, pues tenemos un saldo débito. O sea, si este lado izquierdo es mayor a este lado derecho, pues vamos a tener un saldo débito. Si el lado crédito es mayor que el lado débito, o sea, este de la derecha es mayor que el de la izquierda, vamos a tener un saldo crédito. Entonces, aquí con estas cuentas vamos a empezar a aplicar el tema de la partida doble. Entonces, nuestros primeros ejercicios va a ser hacer algunas contabilizaciones, hacer algunos registros y determinar los saldos de las cuentas. Toda transacción, o para denominar el concepto de partida doble, toda transacción tiene un débito y un crédito. Por cada crédito hay un débito y por cada crédito hay un débito. Por cada crédito hay un débito y por cada débito hay un crédito. Pueden existir más de un débito o más de un crédito en cada uno de los lados. Lo más importante es que al sumar los débitos y los créditos me dé igual. Eso nos va a dar la configuración de la partida doble. Por eso ustedes ven que se cumple la contabilidad, que los activos deben dar igual a la suma del pasivo y patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta en la contabilidad? Que haya siempre igualdad, que haya equilibrio entre las cifras. Entonces, si eso no existe o yo contabilizo solamente de un lado, pues entonces no voy a obtener eso y se me va a descuadrar el balance. Por eso es que duramos tanto tiempo revisando que dónde fueron los errores, que me hizo falta. Eso es lo que vamos a hacer acá. En estas últimas clases vamos a dedicarnos exclusivamente a hacer estas contabilizaciones. Entonces acá viene el primer ejemplo. Entonces dice, determinar el saldo de la cuenta caja, que es una cuenta del activo, que tiene los siguientes movimientos. Tienen el débito 345,000, luego dice que tiene 1.234.000, tiene 920,000, tiene 50,000. Y por el lado del crédito, dice que tiene 250,000, 220,000, 12,000. ¿Qué hacemos? Pues acumular los valores en cada uno de los lados como nos lo indica el ejercicio, luego hacer las respectivas sumatorias y determinar qué tipo de saldo tiene esta cuenta. Entonces, como lo dije arriba, sumando el lado débito me dio 2.549.000, sumando el lado crédito me da 482,000. La diferencia entre los dos me da el saldo de la cuenta y en este caso
Como el lado débito es mayor que el lado crédito, pues me da un saldo débito, que es la resta de los dos valores. Segundo ejemplo, entonces este ejemplo lo hice, el primero que me diera saldo débito y el segundo lo orienté a que me diera saldo crédito. Determinar el saldo de la cuenta proveedores, que es el pasivo, que es de una cuenta del pasivo, que tiene los siguientes movimientos. Tiene al débito 345, 123.400 al débito también, 920.000 al débito, 50.000, y por el lado del crédito tiene 12.500.000, tiene 480.000 y tiene 112.000. La suma de cada uno de esos dos lados entonces me da que el movimiento de crédito es más alto que el movimiento débito. Y por lo tanto, al restar los dos me da como resultado un saldo crédito de la cuenta. Ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo hago yo para saber cuándo una cuenta debe dar o hay una regla para que dé? Sí, claro. Entonces ahorita vamos a ver de acuerdo a la naturaleza, a la clasificación y a la naturaleza de las cuentas. Entonces vamos a ver cuándo, en qué momento nos debe dar o su naturaleza debe ser crédito o débito según la clasificación que tenga. Listo. Bueno, esa es la primera parte. Entonces ya vimos estructura de la cuenta con su nombre de la cuenta, lado débito, lado crédito, saldos. Ya hicimos dos ejemplos, así funciona para el resto de las cuentas. Ahora viene la clasificación de las cuentas según su naturaleza. Entonces, cuando yo digo que clasificación de las cuentas según su naturaleza, no significa que si yo digo que la cuenta del activo es de naturaleza débito, no se pueda mover al crédito. Lo que significa es que por lo general su naturaleza con que empieza y con que termina debe ser saldo débito. ¿Listo? Entonces eso es como las reglas que debemos aprendernos. Igual vamos a hacer un taller teórico que socializaremos la próxima clase en donde veremos pues el tema de la parte teórica y los ejercicios también. Entonces, la naturaleza de las cuentas, según la naturaleza de las cuentas se dividen en cuentas del activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso, el gasto y el costo. Las primeras tres, que son activo, pasivo y patrimonio, se les denomina cuentas de balance. Quiere decir que con ellas, pues vamos a hacer el balance general o en lo que en la actualidad llamamos estado de la situación financiera. Y con las cuentas de ingreso, gasto y costo vamos a preparar un estado de resultados. Quiere decir lo que sucedió durante un año, durante un periodo, entre unos ingresos y unos gastos de una compañía y que generalmente nos va a dar como resultado una utilidad que posteriormente se va a llevar al balance. Listo. Entonces, cada uno de ellos tiene una naturaleza. Las cuentas del activo son de naturaleza débito, o sea, sí o sí deben terminar en ese lado. Las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito. Las cuentas del patrimonio son de naturaleza crédito. Las cuentas del ingreso son de naturaleza crédito. Las cuentas del gasto son de naturaleza débito. Y las cuentas del costo son de naturaleza débito. Según el decreto 2650, que a pesar de que ya estamos en normas internacionales, nos hablan de una clasificación de las cuentas. ¿Por qué nos hablan de una clasificación? De según la clase de cuentas, de estas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo, tenemos una distribución y de acuerdo a esa naturaleza, a esa clasificación, también podremos definir si su naturaleza es débito o crédito, solo salvo las excepciones. Entonces ya les estaré explicando cuáles son las excepciones. Entonces tenemos que al activo se le clasifica como grupo 1, clase 1, pasivo como clase 2, patrimonio como clase 3, ingreso como clase 4, gasto como clase 5 y costo como clase 6. Entonces, activo clase 1 tiene una naturaleza débito, como les había dicho ahorita. Entonces, de pronto, si para mí es difícil saberme la naturaleza sin los códigos, entonces el código también le ayuda un poco a saber que todas las cuentas que tienen clase 1 son de naturaleza débito, solo las excepciones, que son las depreciaciones y las amortizaciones o provisiones, son las que van al lado crédito, pero solamente son esas excepciones, nada más. De resto, todas las cuentas que van en 1 van en naturaleza débito. Las cuentas del pasivo, que son número 2 o clase 2,
son al crédito. Las de patrimonio son clase 3, entonces crédito. Las de ingreso clase 4 son crédito. Las de gasto clase 5 son débito y costo clase 6 también son débitos. Esto es lo que tenemos que aprendernos. Bueno. La primera clase se llama activo. Dentro de la clasificación, dentro del decreto 2650 le da una estructura a las cuentas contables. Entonces, cuando estemos haciendo la actividad de la clasificación de las cuentas, nos vamos a dar cuenta que le da una jerarquía a las cuentas, dentro de las cuales dice que todo lo que aparezca con dígito 1 será una cuenta del activo. A la vez este activo o a la vez cada una de estas clases va a tener el nombre de la clase, que son las que les acabo de nombrar, los grupos, las cuentas, las subcuentas y las auxiliares. Entonces, acá viene un ejemplo claro de eso. Por ejemplo, dice clase 1, estamos nombrando al activo. Dentro del grupo, dice que dentro del grupo existen 9 grupos prácticamente, en donde el disponible es el grupo 11, inversiones es el grupo 12, deudores es el grupo 13, inventarios 14, propiedad, planta y equipo 15, intangibles 16, diferidos 17, otros activos 18, valorizaciones 19. Si ustedes lo miran, yo miro el primer dígito de esto y digo, todas estas cuentas son del activo por la descripción que les hice arriba. Y ya el segundo dígito va a definir el grupo. Entonces quiere decir que cuando yo vea una cuenta con sus 2 dígitos estaremos hablando de un grupo, de las inversiones, de los deudores, de los inventarios, de los intangibles, de los diferidos, de otros activos, etc. Acá hice, dentro de la primera clase que se llama activo, clasifiqué el disponible y hice un ejemplo. Entonces dice cuentas, si estoy hablando de una cuenta, puedo escoger caja o bancos. En este caso, banco sería la 1110. Entonces, si estoy diciendo que es un grupo, sería grupo del disponible. Dentro de ese grupo del disponible está caja y bancos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los primeros 4 dígitos me van a definir la cuenta como tal. Y las subcuentas son los 6 primeros, son los 6 dígitos. Entonces, cuando yo veo una cuenta de 12 dígitos, estaré hablando de la subcuenta. Entonces, aquí dirá 11, 10, 0, 5, por ejemplo. Y las auxiliares, entonces, las subcuentas se llaman Caja General, Bancos Nacionales, y las auxiliares son las que se derivan de estas cuentas. Entonces, por decir algo, yo puedo tener Caja General y decir Caja General, sede principal, Caja General, sede sur, sede centro, y eso nos va a dar ya una discriminación de 8 dígitos a la hora de hablar de cuentas auxiliares. Y viene entonces el tema de los bancos, que también se puede clasificar igual. A nivel auxiliar puedo decir que tengo bancos nacionales, y entre los bancos nacionales voy a decir que tengo al Banco de Bogotá. Entonces puedo decir 11, 10, 05, 01. ¿Sí? Entonces, a medida que se va abriendo la cuenta, cuando yo hablo de clase, estaré hablando de una agrupación solamente de un dígito, y cuando yo esté hablando de auxiliares, serán las que tengan 8 dígitos como tal. ¿Qué es lo más importante acá? ¿Qué es la clasificación que siempre estaré mirando acá? Que se haga la clasificación a 6 dígitos, que es digamos, lo normal. Ya 8 dígitos ya queda como a disposición de la empresa qué clasificación le va a dar de acuerdo pues a las cuentas que tenga también. Bueno, dentro del activo, ¿alguien me habla, por favor? Sí, señora. Me habla un poquito más, profe, es que casi no le escucho. Pero a ver si es aquí mi micrófono. A ver, espéreme un segundo. Una pregunta. O sea, que ¿me escucha ahí? ¿Me escucha bien? Espéreme un segundo porque es que no estoy viendo acá una cosa. Sí, ya le escucho. Cuénteme. Profe, o sea, que podemos decir que las cuentas generales siempre tienen que ir con 6 dígitos y las auxiliares con 8. Sí, digamos que lo que pasa es que esto se divide en clase, grupo, cuenta y subcuenta. Las subcuentas son las que van a... Espéreme un momentico, dejo de compartir un momento. Las subcuentas son las que van a 6 dígitos y las auxiliares son las que van a 8 dígitos.
Sí, no sé si sea claro. Sí, señora. Listo, entonces, por ejemplo, yo le digo a usted, yo tengo la cuenta bancos. Entonces, un dígito me está indicando que es del activo, 2 dígitos me está indicando que es del disponible, 4 dígitos me está indicando que pertenece a los bancos nacionales y 6 dígitos me está diciendo a mí ya, no, 6 dígitos que son los bancos nacionales y 8 dígitos, por ejemplo, Banco de Bogotá. Ya es más discriminado. Digamos que normalmente yo voy a trabajar no más hasta los 6 dígitos porque ya los 8 dígitos que conforman ya es una cuenta auxiliar, pues eso cada empresa lo determinará. ¿Por qué? Porque en el caso de los bancos yo no puedo decir que toda la auxiliar tienen que empezar por Bancolombia, después por Banco Bogotá, porque cada empresa tiene sus bancos de diferente manera. Hay unas que tienen solo cuentas de ahorro, otras solo tienen un banco, otras que tienen 10 bancos. Entonces ya a nivel de auxiliar de 8 dígitos ya es como a disposición de la compañía lo que quiera colocar, pero lo que es la estructura del plan, o sea, lo que se debe respetar es hasta los 6 dígitos, que es la estructura del decreto. Digamos que esto lo estamos aprendiendo acá como para aprender un poco más cómo se distribuyen y cómo se clasifica. ¿Listo? Ya voy a volver a proyectar. Cuando se me proyecta se me esconde la pantalla, entonces por eso me tocó dejar de proyectar. Listo. También en el pasivo pasa igual. Tenemos 9 grupos. Aquí por eso está a 2 dígitos. Dentro de los pasivos que vamos a tener, obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, diferidos, otros pasivos y bonos y papeles comerciales. Dentro de cada uno de estos grupos se van a dividir en cuentas. Entonces aquí, por lo menos, dentro de estas obligaciones, las cuentas serían obligaciones financieras, bancos nacionales y bancos del exterior. Y luego después de cada uno de ellos, ese banco nacional, le debemos al Banco Caja Social, le debemos al Banco de Vivienda, entonces hasta irán las auxiliares. Los proveedores también podemos tener diferentes, nacionales o del exterior, para hablar de las otras cuentas y subcuenta, y dentro de ellas podemos tener pues el nombre de esos proveedores también. Quiere decir que yo puedo hacer una clasificación amplia de esas cuentas. Tenemos dentro del pasivo que también están las cuentas por pagar, los impuestos, gravámenes y tasas, las obligaciones laborales, los pasivos estimados y provisiones, diferidos, otros pasivos, bonos y papeles comerciales. Y aquí va a ir cómo se llama cada uno de esos grupos. Entonces diferenciaremos un activo, un pasivo de un activo porque empieza por el número 2 y el número que va al lado pues es al grupo al que pertenece. Bueno. También tendremos en las cuentas del patrimonio, aquí sí los grupos son más pequeños, pero tendremos capital social, superávit de capital, reservas, revalorización del patrimonio, dividendos o participaciones, resultado del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y superávit por valorizaciones. Esas en cuanto al patrimonio, si ustedes ven, empieza por el dígito 3 y está acompañado del 1, 2 también para indicar que son 8 grupos. Tenemos las cuentas del ingreso, que también se dividen en dos, digamos, en varios componentes. Acá se habla de ingresos operacionales, empieza por la cuenta 4, se habla de un ingreso no operacional y se hablan de los ajustes por inflación, pero aunque hoy en día no se utilizan, de acuerdo al decreto 2650, pues están dentro del plan de cuentas. Entonces, normalmente se utiliza la 41 o la 42. Y dentro de los gastos, pues vamos a tener que la 51, la 5 representa el gasto, y los grupos que vamos a tener ahí es la 51, que son los gastos de administración, la 52, que son los operacionales de ventas, la 53, que son los no operacionales, y la 54, que es el impuesto de renta. Entonces, digamos que en lo que son las cuentas de resultado como ingreso, costo y gasto, pues los grupos son más pequeños, pero pues eso no quiere decir que dentro de ellos no hayan cuentas, son las que más tienen cuentas. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de un ingreso operacional podemos encontrar gastos, sueldos, salarios, auxilio de transporte, cesantías, intereses, vacaciones, prima, todo lo que. Y dentro de esos mismos operacionales de administración, pues vamos a tener gastos impuestos, gastos servicios, gastos legales, toda una serie
digamos que para que se clasifique dentro de cada una. Los no operacionales hará referencia pues a lo que la compañía no realiza dentro de su giro normal. Quiere decir, por ejemplo, que si yo me dedico a vender computadores o me dedico a hacer una asesoría, pero aparte de eso arriendo un inmueble que también representa un ingreso para la compañía, a eso se le denotará como un ingreso no operacional. Y dentro de los gastos, lo que les comentaba, estas 4 clasificaciones, y dentro del costo vamos a tener la 61 para hablar del costo de ventas y la 62 para hablar de compras. Compras cuando el inventario sea periódico, porque cuando sea permanente, que es otro concepto de los inventarios, pues va a ir aquí que se llama inventario de mercancías. Entonces, pues ya iremos viendo un poco más eso. Listo, esa es la gran clasificación. Igual este archivo que tengo acá, ustedes lo van a tener más la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, acá les muestro una desagregación de una cuenta donde vamos a mirar la clasificación como sea. Entonces espérenme un momentico, voy a proyectar. Espérenme acá, es que cerré el WhatsApp. Vamos a ver. No, espérenme en un momento. Más bien, espérenme en un momento. Es que quiero hacerlo así, pero es como para mostrarles cómo se hace. Entonces, déjenme en un momentico, ya comparto otra vez. Ya estoy otra vez acá, ya voy a compartir pantalla nuevamente. Me dicen si viene el Excel otra vez. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces voy a empezar a hablar de la desagregación de cuentas. Aquí la voy a hacer, pero les voy a indicar cómo se hace teniendo el plan de cuentas en la mano, por decirlo así. Entonces voy a reducir acá un poquito esto. Me dicen si ven el plan de cuentas que lo tengo al lado de las transacciones. Sí, señora. Listo, entonces este plan de cuentas también se los voy a pasar. Entonces, me dicen que clasifique la cuenta. Entonces, esto es el taller que vamos a hacer va a tener teoría y vamos a tener unas clasificaciones como esta. Entonces, cualquier duda que surja, por favor, estoy pendiente de las dudas que haya. Entonces, espérenme que estoy tratando como de que esto me quede, ya creo que no lo puedo quitar más, sino... Listo. Bueno, me dicen que clasifique la cuenta 110505. Entonces, es esta primera que tengo acá. Si yo voy miro en el PUC, la 110505 se llama caja general. Entonces, 110505, caja general. Entonces, acá la tenemos.
¿Listo? Ahí ya la señalé con mi cursor acá. Entonces, lo que vamos a hacer es llegar a esa cuenta con la especificación de clase, grupo, cuenta y subcuenta. Entonces, siempre les van a llegar a la subcuenta, quiere decir los 6 primeros dígitos. Digamos, aquí están los otros que son los 8, ¿ve? ¿Así ve? Perdón, están las otras cuantías que tienen que ver con cajas menores, los 8 aquí no están, porque si son cajas menores del centro de sucursal principal, el plan único de cuentas solo contempla los 6 primeros dígitos. Ya los otros 2 los coloca la empresa como tal, o es libertad. Entonces me dice que especifique o que desagregue la cuenta 110505 que se llama caja general. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Esta misma estructura que yo les coloco aquí, ustedes la van a colocar para cada una de las cuentas. O sea, esto es para que ustedes aprendan de dónde sale toda esta estructura. Entonces dice así, 1, ya sé que empieza por 1, te dice 1, clase activo. Entonces, 1, si el número es 1, la clase es activo. Mire, está la guía. Aquí está la cuenta y aquí dice 1 para indicar que es activo. Entonces, aquí lo coloqué que es activo. Luego dice que con los 2 primeros dígitos me está indicando que es el grupo. Entonces, ¿a qué grupo pertenece esta cuenta? Entonces, dice que 11. Dice que pertenece al disponible. Entonces, aquí coloco disponible. Luego me dice que si tiene 4 dígitos, estaremos hablando de una cuenta. Entonces, aquí dice 1105 caja. La buscamos acá y llevaremos lo que dice ahí. Dice que pertenece a la caja. Y la subcuenta, que es la 110505, dice que será la caja general. Ah, bueno, dice que será eso. Entonces, miramos 110505 y dice que esa es la caja general. Entonces, ya de esta manera hicimos la desagregación de las cuentas. Que siempre debe tener esta estructura así, mientras hacemos el ejercicio. Esto solamente lo hacemos una vez. Y me refiero a que ya después de ahí en adelante, ya no les pongo a desagregar cuentas, sino ya a manejar cuentas como tal. Otro ejemplo es la cuenta 220505. Entonces, ustedes dicen, bueno, aquí ya empezó con el 1. Entonces, empecemos con el dígito 2. Entonces, vienen al PUC y bajan al dígito 2. Y eso aquí va 17, 18, ya empezó el 2. Entonces dice que la cuenta, entonces lo primero que hacemos es buscar la cuenta. Dice 2205, yo les doy el código, ustedes buscan el nombre de la cuenta. 220505. Entonces yo busco allá donde está 220505. Entonces aquí dice 2205 nacionales. ¿Sí? Entonces, hasta ahí digamos que viene lo que es la parametría. Esta sí viene, por ejemplo, esta de la cuenta 22, viene a 4 dígitos. Quiere decir que tenemos clase, grupo y cuenta. Ya desde la subcuenta comienza la empresa a definir qué es lo que va a dejar en esas subcuentas. Entonces, la cuenta 220505, pues solamente llegó hasta la 2205 que dice nacionales. La 05 yo ya se la voy a dar un criterio que yo quiera, pero solamente en este caso los proveedores. Entonces dice 2 para indicar que es clase, entonces me devuelvo. 2 indica que es un pasivo. 22, que son los primeros 2 dígitos, indica el grupo, entonces dice que si es del grupo 22, pertenece a los proveedores, entonces aquí está, dice proveedores. Si es 2205, que es la cuenta, entonces pertenece a los proveedores nacionales. Y yo dije 220505, entonces eso, aquí yo le agregué algo que dice proveedores nacionales raya panamericana. Entonces 220505, la subcuenta, esa la define la empresa. Aquí puede ir Panamericana, puede ir Papeles y Diseño Limitada, Compumuebles Limitada, todos los terceros en proveedores que tenga la empresa. Entonces quiere decir que hasta la cuenta es donde vamos a definir acá qué tipo de, digamos, si es nacional o si es del exterior, y a partir de las subcuentas, pues lo que pasa es que las empresas tienen a nivel de su cuenta de los proveedores, cada uno de los proveedores. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera ver cuánto le debo a Panamericana, puedo sacar un listado. ¿Cuánto le debo a Papelera SA? Entonces, por cada tercero lo puedo tener como cuenta. Entonces, en este caso se maneja así.
Luego tenemos otro ejemplo que es la 510506. Entonces yo me voy, busco dentro de mi plan de cuentas la 510506. Listo, 510506, ya la encontré. Me dice que eso significa sueldos. Entonces la voy a desagregar. Te digo sueldos, sí, eso está muy bien, pero voy a desagregarla en cada uno de los conceptos. Siempre es un dígito, 2 dígitos, 4 dígitos y 6 dígitos. Eso es una regla general de la desagregación acá. Ah, listo, que es de la cuenta 5. Mire, la cuenta 5 significa que es un gasto, que pertenece al grupo 51 porque son los 2 primeros dígitos. Entonces, si es del grupo 51, esto es un operacional de administración. Si dice que a la 5105 como cuenta, entonces la 5105 son gastos de personal y a la 510506 es una subcuenta, entonces esto se llama sueldos. Ya la desagregamos acá, te llegó hasta el final. También dentro de la desagregación puede pasar algo. Entonces, voy a colocarles acá un pequeño ejemplo, porque si no, cuando estén haciendo el taller, van a decir, profe, yo no entendí ahí si usted siempre nos daba todas las cuentas. Yo puedo decirles, dentro de los códigos, colóqueme esto. Búsqueme qué es esto y desagréguemelo. Entonces, yo voy a decir cuenta 14, grupo 14, en este caso son 2 dígitos, eso es un grupo. Entonces, voy a decir que la 14 son los inventarios. Me devuelvo hasta la 14. Dice inventarios, solamente dice inventarios. Entonces, inventarios. Coloco el concepto, el nombre, inventarios. Y me dicen ahora desagregue eso. Entonces, fácil. 1 clase significa que esto es una cuenta del activo porque está empezando la clase, entonces dice que es una cuenta del activo. Ya sabemos que todos los unos son cuenta del activo. Y la cuenta 14, que es grupo, entonces eso es inventarios. Y hasta ahí queda la desagregación de esta cuenta. No hay que hacerle nada más. Si yo, por ejemplo, les digo dentro de las clasificaciones 31, entonces también pasa igual. La 31, entonces aquí nos vamos a la 31, buscamos qué es eso de 31, es una cuenta patrimonial, porque empieza por 3. Entonces dice patrimonio y la 31 es capital social. Entonces esto se llama capital social. Y tenemos que vamos a desagregarla. Entonces 31 es clase. Quiere decir que esto es una cuenta del patrimonio. Y tenemos que 31 es grupo y que esto es capital social. Entonces ahí ya la desagregamos. Por si se les aparece algo así, entonces ya saben cómo hacerlo. Listo. Bueno, hasta que hemos visto lo que es primero la estructura de la cuenta, la clasificación de las cuentas según su naturaleza y la desagregación de las cuentas según el decreto 2650 al 93. Ahora vamos a ver un poco lo que es el tema de qué es un asiento simple y un asiento compuesto. Solamente para que ustedes vean cómo se va uniendo todo esto que estamos aprendiendo. Entonces ya aquí lo que vamos a ver es qué es un asiento simple. Un asiento simple es aquel que tiene solo un débito y un crédito. Quiere decir que tiene una cuenta y una cuenta nada más. Una del débito y una del crédito. Para representar, por ejemplo, una transacción. Entonces, primero dice la empresa compra mercancías al contado por valor de 10 millones y paga con transferencia bancaria. Entonces, la transferencia bancaria dice que son, dice que son 10 millones que compró una mercancía. Entonces, esto es una cuenta del activo, una 1435 que se llama mercancías, débito 10 millones y otra cuenta del activo que también, pero lo que yo estoy diciendo es que no estoy diciendo que al ser del activo no se acredita, sino que su saldo o al final su naturaleza debe terminar en débito.
Entonces dice acá que salió de bancos 10 millones. Lo que estamos representando en este momento es que esto es un asiento simple en donde existe un débito y un crédito para este tipo de cuentas. Listo. Luego viene el concepto de asiento compuesto. El asiento compuesto es aquel que tiene un débito y 2 o más créditos, o aquel que tiene un crédito y 2 o más débitos. Puede pasar cualquiera de las dos situaciones. Entonces volvemos al caso de la misma compra de la mercancía por los 10 millones, pero pagamos con dos diferentes formas, por decirlo así. Entonces tenemos en el activo, a la 1435, tenemos las mercancías como un débito, que son los 10 millones, y dice que pagamos 50% en efectivo, quiere decir con caja, 5 millones, y con bancos pagamos otros 5 millones. Entonces, lo que quiero que vean acá es que aquí hay un débito y hay 2 créditos. Entonces, quiere decir que la suma de los 2 créditos me debe dar el débito. Ahí se conforma la partida doble, se hacen los asientos contables, se hace el registro de las cuentas, que fue lo que vimos ahorita, se hace la clasificación de las cuentas, y aquí tendremos lo que es el concepto de asiento compuesto, donde tenemos un débito, 2 créditos, o puede ser al contrario. Bueno. Ahora aquí les dejé un cuadrito que se llama naturaleza de las cuentas. Esta naturaleza de las cuentas dice que tenemos en el lado débito, entonces que la naturaleza de las cuentas se representan como si fuera un balance. Hay un equilibrio. Entonces, por eso ustedes ven que cuando uno hace un balance, es como si tuviéramos una T invisible, una cuenta T invisible cuando representamos el balance de prueba. Entonces, donde decimos que esta cuenta T tiene un lado débito y un lado crédito, en donde la naturaleza va a quedar definida de la siguiente manera. Todo lo que sea débito será, o su naturaleza de débito siempre será activo, gasto o costo. Y todo lo que sea de naturaleza crédito será pasivo, patrimonio o ingreso. Esto se los dejé acá para que lo tengan como un referente a la hora de revisar de dónde es uno, de dónde es el otro. También como un cuadrito de cómo se va a hacer la contabilización para que ustedes sepan de acuerdo a esta cuenta de cómo se clasifica o cómo se contabiliza. No quiere decir que porque yo digo que una cuenta del activo de naturaleza débito, entonces no la podemos mover al crédito, claro que sí, pero su final debe ser al débito, quiere decir que quede con un saldo en el lado débito. Pero ¿cómo se van a hacer las contabilizaciones? Entonces les dejé este cuadro para que ustedes sepan cuándo se va a debitar o cuándo se va a acreditar. Entonces, en el caso de todo lo que sea débito y crédito, se va a hacer de la siguiente manera. Una cuenta se debitará siempre y cuando sea un activo y aumente. Quiere decir que yo compré un activo, compré una maquinaria, compré un computador, o un socio me aportó un cheque, me aportó mercancías, todo eso va a ser de naturaleza débito. Entonces, si es activo y se aumenta el activo, pues eso va a ser débito. Si es activo y disminuye, entonces vendí el activo, pagué con cheque, pagué con efectivo, pagué con transferencia, todo eso se irá al crédito. Si es un pasivo y disminuye, entonces por decir algo tengo una obligación y decidí pagar la cuota, entonces eso me disminuyó mi pasivo y entonces se debitará la cuenta del pasivo. Si es de pasivo y aumenta, quiere decir que se genera una obligación, entonces aumento el pasivo al crédito. Al generar la obligación, será la manera en que un pasivo aumente y disminuye pues cuando haga parte, pago total o parcial del pasivo. Del patrimonio, cuando sea, bueno, de débito en el patrimonio cuando sea patrimonio y disminuya, y crédito cuando sea patrimonio y aumente. Quiere decir que si yo constituyo una empresa y entra un socio, entonces quiere decir que el patrimonio es del patrimonio y aumenta, entonces se acreditará y eso pues jugará con la partida en que si me está dando en efectivo, pues se debitará el activo. Entonces ahí tendremos la partida doble también. En el caso de los gastos, en el caso del ingreso, perdón, en el caso del ingreso, entonces tendremos lo siguiente. Cuando sea ingreso y aumente, irá en el crédito, y cuando se cancele o se cierre la cuenta, irá en el débito. Solo pues algunas de las excepciones que vamos a tener, que son una excepción nada más, que irá en el débito cuando sea un ingreso, pero es para hacer un descuento, una devolución.
De resto, cuando se cancele la cuenta o se cierre la cuenta, no es normal que yo acredite, debite una cuenta del ingreso. No, eso no va a suceder acá, solamente para cancelarla o para cerrar o para hacer la excepción, que son las devoluciones. Cuando sea gasto y aumenta, entonces aquí pasa también al contrario. Entonces aquí si es el gasto y aumenta, entonces que se causó la nómina, se pagaron los honorarios del contador, se pagaron los servicios públicos, entonces eso va al gasto y aumenta. ¿Y cuando voy a acreditar el gasto? Pues cuando se cancele o se cierre el gasto o costo. Bueno, aquí dije que sea gasto y aumenta, aquí voy a colocarle acá porque aquí va al contrario y se cierra el gasto. Listo. Y aquí es cuando se cierra el costo. Que no nos vayamos a quedar ahí confusos con eso. Listo. Bueno, entonces cuando sea gasto y aumenta se debitará y cuando sea, se acreditará cuando se cancele o se cierre el gasto para el cierre de los estados financieros. Y el costo pasa lo mismo, cuando sea costo y aumente y cuando sea se cierre el costo o se cancele el costo para el tema de los estados financieros. Entonces, bueno. Hasta ahí viene la primera explicación. O sea, la contabilidad es algo que tiene muchas cosas. Entonces, lo primero, vamos a aprender primero a clasificar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico de desagregación de cuentas, teórico para mirar algunas cosas, a ver cómo las asimilaron. Y un tema de desagregación y un tema de acá de saldos de cuentas y un tema de clasificación de naturaleza. Vamos a ver si lo tengo acá, no lo tengo acá. Entonces ya voy a colocar acá la actividad. Espérenme a ver dónde está aquí. Es que se me toca conectar el WhatsApp porque tengo todo acá. Listo. Entonces, es que tenía la actividad por aquí aparte. Es que yo edito contabilidad como a 4 grupos, entonces eso es, me toca así. Bueno, entonces miren la actividad, muchachos. La actividad dice lo siguiente. Entonces, por favor, me dicen si ven el Word, si son tan amables, que coloque aquí encima. Sí, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una práctica de eso que yo les acabé de contar. Entonces dice actividad número 1, está la actividad número 1. La idea es que la próxima clase vamos a empezar a socializar. Como son varios puntos, entonces digamos que no pasaré por todos, sino me demoraré demasiado. Entonces, cada uno me va participando con algún punto la próxima clase o los iremos socializando en la medida en que alguno diga, bueno, yo lo tengo completo, yo entendí esto, etcétera. La actividad de contabilidad dice, indique el saldo de las siguientes cuentas. Esta caja con unos valores, obligaciones financieras con otros valores, aportes sociales. O sea, esto que hicimos aquí en la primera parte, que yo hice acá, van a hacer la representación de la cuenta y todo, y van a hacer esto que dice acá. Y me van a indicar cuál es el saldo de la cuenta. O sea, representan la cuenta T, tal como dice ahí, y con esto que dice ahí, y colocan los datos y me dicen si es saldo débito o es saldo crédito de esta caja, obligaciones financieras y aportes sociales. Luego el segundo punto dice desagregar las siguientes cuentas: 11-10-05, 25-05, 13-31-15-05, 23-70-05, 23-80-95, 41-35-36, 21-05, 11-20, 51-20, 61-35-36. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuentas. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Pues esto que yo hice acá. Entonces, hago la explicación porque si no después no tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando llegue esa parte, entonces ustedes van a hacer esto que hice acá yo. Igualito. Me refiero a que dejan el nombre, el código, buscan el nombre, le colocan la estructura así como está aquí y colocan lo que corresponda para cada cuenta de acuerdo al código que yo. Entonces, todas las 11 estructuras irán así hasta que lleguen pues a la última. Ese es el segundo punto. El tercer punto. Van a colocar qué es el plan único de cuentas, cómo está conformado,
El tercer punto, los libros oficiales de contabilidad, qué nivel deben manejarse. El actual plan único de cuentas para comerciales está vigente desde qué fecha, qué diferencia se presenta entre la descripción y la dinámica. Entonces, está eso. ¿Listo? Esas 5 preguntas son de forma teórica, entonces las van a contestar las 5. Luego viene la parte práctica. La parte práctica dice, con el siguiente listado de cuentas indique al lado de cada una de ellas naturaleza de cada cuenta. Entonces voy a decirles un ejemplo de eso, porque es que, digamos, aquí hice una cosa y entonces a veces colocan otra. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo acá del primer caso. Entonces voy a decir que me están diciendo que ponga proveedores. Entonces proveedores me está diciendo que diga al lado de cada una de ellas naturaleza de cada cuenta. D si es débito, C si es crédito. Bueno, entonces los proveedores son de naturaleza crédito. Entonces dice que coloque C, entonces coloco C. Entonces aquí irá la naturaleza de todas esas cuentas, aquí en el orden que están, y colocarán naturaleza. Luego al frente dice, la clase a la que pertenece, 1 si es activo, 2 si es pasivo, 3 si es patrimonio. Entonces aquí voy a escribir clase, entonces como sé que es del pasivo, coloco 2. Luego dice, coloque también el código que aparece en el PUC. Ah, entonces me voy para el plan único de cuentas. Proveedores, es como usted, yo pues, bueno, ya me sé el plan único de cuentas, hay otros que también lo conocen, otros dicen, no, yo ni idea, entonces empiezo a buscar. Lo importante cuando estén haciendo la búsqueda es que tengan en cuenta que yo no estoy pidiendo el nombre de la cuenta de por aquí las auxiliares, sino las mayores. Las mayores son las que vienen como a 2 dígitos y a 4 dígitos como máximo. Ya 6 dígitos no estoy pidiendo acá en esto. Entonces voy a buscar la cuenta 22 para indicar que es proveedores. Esto es un grupo, inclusive proveedores es un grupo. Entonces ustedes van a escribir acá en este Excel cuenta. Entonces ustedes van a escribir 22 y así con cada una de ellas hasta que terminen la tablita. ¿Listo? Cualquier cosa que ustedes vean, profe, que es que yo no logro ubicar, que me perdí en el plan de cuentas, que cómo hago, ustedes me escriben y dicen, profe, ¿cómo hago que no encuentro esta cuenta? Pero el resto, pues, busquemos el plan. Yo igual ahorita les dejo todos los archivos, eso no hay problema. Y ya. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este 6.º punto, ese cuadrito, y van haciendo esa clasificación, proveedores, toda esta lista, y toda esta lista que está aquí a la derecha. Luego hacen este otro punto, que también es casi lo mismo, pero ya va con números. Clasifique las siguientes cuentas colocando el valor en la columna que corresponda, así como el código respectivo, e indique la naturaleza de la cuenta en las columnas referenciadas para ello. Profe, no se escucha. ¿No me Profe, escuchan? no se está escuchando. No, no se escuchó. Espera, a ver, fue que tapé, creo que el este. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señora. Listo. Dice, clasifique las siguientes cuentas colocando el valor en la columna que corresponda, así como el código respectivo, e indique la naturaleza de la cuenta en las columnas. Entonces voy a hacer la primera para que ustedes vean cómo se hace. Entonces voy a tener esto aquí a la par. Entonces esto es del taller, este es del 5, del 6 y esto salta al 8 porque son como 2 talleres que tengo, pero eso no tiene nada que ver ahí con el 7, ya después lo haremos. Entonces dice cuenta, entonces ustedes preparan un Excel que diga cuenta, valor, código, naturaleza, luego dice activo, luego dice ingreso. Igual tranquilos que ahorita yo les dejo todo esto para que ustedes tengan la plantilla, costo, patrimonio, tal como está ahí en el orden. Patrimonio, gasto y pasivo. Listo, ahí ya tenemos todo.
Entonces dice primera cuenta, gastos, sueldos. Y entre paréntesis dice administración. Él hace la claridad porque hay gastos, sueldos de ventas. Entonces, para que usted no se pierda en el plan de cuentas. Entonces dice que tenemos un valor de 150 pesos. Lo primero que nos dice es vaya, busque el código. Es gastos, sueldos, es una cuenta del gasto, como su palabra lo dice. Y me voy a la cuenta 5, que son gastos. Me voy hasta allá. Listo, dice cuenta 5 gastos, ya la tengo, ya ubiqué mis gastos. Dice gastos operacionales, dice gastos sueldos, entonces es la 510506, que sí es un auxiliar, pero tienen que buscarlo así en esta estructura. Dice sueldos administración, está indicando que es del grupo 51. ¿Por qué? Porque si no le escribo nada, ustedes pueden decirme, ¿es del 51 o es del 52? Porque el 52 también tiene sueldos, mire, pero estos son operacionales de ventas. Por eso dice administración. Me devuelvo y coloco sueldos 510506, que se llama sueldos. Entonces ya sé que se llama sueldos de 510506. Naturaleza. Pues ustedes ya saben que los gastos, si se empiezan por las 5, entonces yo me vuelvo a mi tablita y digo, la profe dijo por acá que los gastos son de naturaleza débito. Entonces, mire, débito que están por el 5 y aquí débito. Es como dice gasto, igual pues acá en el plan también lo dice, pero este plan tiene un error en unos débitos, en unas asignaciones que tiene. Entonces, por eso no les digo confíen totalmente en lo que está acá, pero normalmente debería decirlo. 510506 dice débito, que es la naturaleza, pero como les digo, hay unas que están mal clasificadas, entonces mejor se vienen aquí a mi cuadro y si saben que es gasto, pues dejan débito. Entonces, como es débito, a ver si dice referenciada para ello, el valor de la columna naturaleza débito, listo. Entonces, aquí podemos hacer esto. Entonces, aquí decimos débito. Y luego de que ya sabemos cuál es el valor, cuál es el código, cuál es el débito, determinamos de dónde es. Ah, bueno, ya sabemos que es del gasto, entonces nos vamos para el gasto y lo colocamos allá, pero no colocamos X, sino colocamos el valor. Y ya, ahí siguen de para abajo. Entonces aquí sigue la otra cuenta que se llama salarios por pagar. Voy a hacer esta última ya para cerrar. Y dice que son 500 pesos. Entonces tenemos que son 500 pesos. Dice que busque salarios por pagar. Entonces me voy para el plan de cuentas y salarios por pagar. Todo lo que indique o todo lo que diga por pagar denotará de una vez que es un pasivo. Entonces me voy a la cuenta 2, cuenta 2, cuenta 2. Y dice que salarios. Entonces la cuenta 2 tiene muchos grupos. Entonces nosotros vimos aquí que la cuenta 2 tiene varios grupos, dentro de las cuales hay una que se llama obligaciones laborales, porque me está hablando de salarios, que es el grupo 25. Entonces, en el plan único de cuentas, ustedes van a encontrar 25, que indicará obligaciones laborales, y debajo de ella dice salarios por pagar. ¿Ustedes sí ven? Es A2 o A4, ya el resto no lo contempla, porque puede decir salarios por pagar por allá en otro lado o refiriéndose a otras cosas. Entonces siempre tengamos en cuenta esto. Entonces dice 2505. Me voy otra vez para el Excel. 2505. No tienen que no tienen que ser siempre los 6 dígitos. Solo puede que yo encuentre con los 4. Entonces, como es la naturaleza del pasivo, bueno, empezó con el grupo 2, entonces esto es crédito. Y dice que como es crédito y es del pasivo, entonces registramos donde esté ese valor, que es los 500 pesitos van aquí. ¿Listo? Entonces, ahí ya está la explicación de los dos cuadros. Entonces, ese cuadro va todo esto y luego va todo esto. Y luego dice, como último punto,
represente con un concepto y dibujo cada uno de los siguientes conceptos. Entonces, quiero algo así porque es que a veces cuando no hago la claridad, entonces como que me interpretan cosas que no. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Entonces, por decir algo, usted dijo, si están viendo acá el internet, es que no sé, les pregunto es porque a veces proyecta unas cosas y no proyecta uno las otras. Entonces, si están viendo que estoy acá en el Google, ¿cierto? Sí, Sí, profe. señora. Porque estoy como tengo acá esto configurado de otra manera, él comienza a buscar de otra manera. Entonces voy a decir, bueno, la profesora dijo que es un activo. Entonces, ¿qué es un activo? Entonces, listo. Vengo acá para el Google y digo, todo lo que sea activo. Entonces, pueden tener este. Aquí incluso está todo. El activo representa todos los bienes y derechos de una empresa adquiridos en el pasado y con los que se espera generar un beneficio futuro. El activo es uno de los tres entes. Como les dije, que el concepto de un dibujo, entonces estos dibujitos ya están determinando qué es el activo. O pueden colocar este como concepto y como yo ya sé qué es, que son los derechos, los bienes, entonces en el activo puedo decir yo que bienes, entonces bienes, voy a decir mercancías, activos, no puedo decir activos, que siempre relaciono activos como cosas o puede ser monedas. Entonces ustedes pueden colocar ese cuadro con ese concepto y luego me colocan estas monedas, pueden colocar esto como activo, incluso este les sirve como activo. Entonces colocan las dos imágenes y ya quedó representado lo que es el concepto y es, o si no escriben el concepto, bajan la parte teórica, la pegan también y colocan este dibujo, que fue el que yo les, ¿por qué les digo ese dibujo? Porque se me reúne casi todo lo que está hablando de activos. Entonces él me dice que el activo es el carro, mire, un edificio, un computador, ¿sí? Unas inversiones, por eso les digo que pueden colocar también las monedas para indicarme en que también es el dinero en efectivo, entonces ahí sí va a ser creatividad de ustedes, que miren que son todos los activos y colocan eso. Pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo. Entonces quiero ver conceptos y dibujos de eso. Bueno, entonces hasta acá viene la actividad. Profe, una pregunta, Señora. y es de lo anterior. Cuando definimos la naturaleza, el código, la cantidad, em, ahí es donde nosotros definimos dónde va el resto. En la ¿En que actividad, en en el los último, cuadros? en el ante, en el, sí, en los cuadros, exacto. En el cuadro donde dice código naturaleza, activo, ingreso, costo. Ahí es donde hacemos ese cuadrito que yo les puse acá en el Excel. O sea, usted lo que hace es pasar esto aquí, lo copia y comienza a realizar todo esto. Yo ya hice los dos primeros ejemplos. Sí, profe, pero mi pregunta es la siguiente. Esos cuadros que quedan en blanco, ¿eso lo definimos con los tres primeros? Como O sea, así, no. ahí lo ponemos. Los que quedan en blanco, ¿a qué me refiero? O sea, que esto queda así. No. En donde tienes el formato Excel. Espérame un segundo. Esto, sí. Sí. En blanco quedó el activo, el ingreso, el costo, el Ah, sí, patrimonio, el claro. O gasto. sea, es que él acá les está diciendo es cuál es la clasificación, pero todo esto queda en blanco porque él está diciendo de todas estas opciones, ¿cuál es? Ah, ok, eso me Como si esto confunde. fuera una selección múltiple. Prácticamente es un activo, es un ingreso, es un costo, es un patrimonio o es un gasto. Entonces usted como ya lo definió acá, ya le dijo que era 5, entonces usted lo deja aquí resaltado, puede inclusive colocarle colores, aquí decir, mire, para mí esto es un pasivo y esto no lo llena porque se supone que ya le dio la clasificación acá. Por eso le dice seleccione una. ¿Listo? Ok, listo, profe. Bueno, entonces ahí ya tienen. Entonces, esa es la actividad que vamos a empezar a hacer. Como tengo que hacerle la evaluación a las compañeras, entonces les voy a colocar ya el archivo acá en el WhatsApp y empiezan a trabajar en eso. ¿Listo? Profe, tú subes la clase, ¿sí? Sí, sí, señora, sí, señora. Vale, gracias. Yo subo la, si tengo algo atrasado, algo yo, cuando ya es esto, yo la subo más juiciosamente, me refiero a que la tienen pronto por lo que la explicación de lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, para que ustedes la vean también. Si Sí, por hay algún favor. inconveniente o no la logran ver o no la subí por alguna razón, me dice, profe, no se olvide de subirnos esta clase porque para poder hacer el taller, un ejemplo. ¿Ese taller tiene que estar terminado todo para la siguiente clase?
Pues la idea es que lo avancen lo que más puedan, o sea, que avancemos en esto. Realmente sí deben adelantarlo pues para mirar qué dudas tienen, pero pues si de pronto no les alcanza el tiempo para hacer toda la actividad, igual tenemos la próxima clase para terminarla. ¿Listo? Bueno, entonces voy a cerrar acá. Ya, entonces, ¿qué les voy a dejar en el archivo? Les voy a dejar el taller. Entonces ustedes son contabilidad de las 10:15. Listo. Entonces aquí está. Entonces, ¿qué les voy a dejar allá? Lo que están viendo acá lo que estoy haciendo. Entonces, voy a poner el archivo, ahí ya lo coloqué. Voy a poner el plan de cuentas que también ya lo puse y voy a poner la actividad que ya la puse también. Entonces, ahí ya tienen todo. ¿Listo? Entonces, ahí tienen la actividad. Entonces, chicos, ya se pueden retirar, menos las chicas que van a tener ahorita la evaluación. Entonces, por favor, cualquier cosa me comentan. Todavía no vamos a subir la actividad hasta que no la tengamos socializada, revisada. Entonces, por favor, a trabajar en esa actividad y se quedan las 2 chicas o 3 chicas que hay para los que estén pendientes del parcial, se quedan para yo hacerles acá la evaluación. Entonces, el resto ya se puede retirar. Entonces, que pasen buen día. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Gracias. Bueno, Profe, muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Gracias. listo, no sé quiénes sean. Es Dayan, María Fernanda y María Ruiz, ¿cierto? De resto creo que ya todos presentaron, entonces por favor salir. Listo, gracias. Tienen que quedarme solo las María Fernanda, María Ruiz, Dayan Suárez. Me falta que salga ahora ya no. Brandon Usma presentó. Sí, señora, ya. Hasta luego, profe. Feliz día. Bueno, chao. Brian Acuña también presentó. Tengo Sí, entendido. señora. Listo. Entonces que esté bien, chao. Listo, entonces estamos Dayan, María Fernanda y María Ruiz. Entonces empieza a correr la ronda de preguntas, entonces empieza. ¿Para qué sirven los soportes bueno, para qué sirven los documentos legales que se trabajaron en la clase? Escucho a Dayan Suárez. Bueno, todos esos documentos legales reglamentarios y obligatorios, pues nos sirven primero para legalizar nuestra empresa, ¿sí? Para que pues tengamos una cámara de comercio, por si nosotros queremos ser conocidos internacionalmente, pues lo podamos hacer y obviamente ya estemos constituidos como empresa, ¿sí? Si queremos pues, hacernos reconocer a magnitudes, lo podamos hacer legalmente. También nos ayuda a que el RIT y el RUT pues también nos ayuda a que declaremos impuestos ante el Estado, ¿cierto? Y también tenemos la acta de constitución, que es a la que pues tenemos todo lo que es nuestra empresa, ¿cierto? Es como el bautizo, pues yo lo defino como el bautizo, Sí, sí, está bien. ¿sí? Como el bautizo pues, de nuestra empresa. Pues ahí podemos ver nuestros socios, las acciones, nuestra actividad económica. Ya tenemos un representante legal para que pues esté en todos los demás papeles, que es como la apertura de nuestro establecimiento, el certificado de bombero, la facturación electrónica, eh, la descripción de libros, que estén en el RID, en el registro sanitario, bueno, es como el representante de todo en la parte legal. Listo. Gracias. María Fernanda Cortés, ¿para qué sirve el RUT? ¿Qué debe contener y para qué sirve? María Fernanda. María Ruiz. Ah, bueno, María Fernanda creo que ya abrió el micrófono.
pero no la escucho. Si tiene algún problema con el audio, escribe entonces por el chat, por favor. Si tiene algún problema con el audio, escribe por el chat la respuesta. Entonces, mientras nos escribe María Fernanda, entonces María Ruiz, ¿para qué sirve el RIT? ¿Qué debe contener y para qué sirve el RIT? ¿O qué? ¿Para qué es ese requisito? El RIT es un registro de información tributaria donde se identifica la ubicación, la clasificación de los contribuyentes del impuesto de industrialización. Este se debe efectuar a los 2 meses de iniciar operaciones. Sí. Y este contiene el NID, el nombre de la empresa, la persona jurídica, la dirección, la ciudad, el departamento, el teléfono, el régimen común, el número de matrícula, la fecha de la matrícula, la actividad económica y el representante legal y su respectiva firma. Listo, gracias. Bueno, no sé acá. Bueno, me contestó. María Fernanda, el RIT debe contener el código laboral, como son las particularidades propias de la empresa o servicio. El RIT, es el RUT el que le pregunté a María Fernanda. El RIT fue el que le pregunté a María. Entonces, el RUT no es del código laboral, sino tiene que tener otras especificaciones. Entonces, el RUT es el registro único tributario en donde va a ir los datos de la empresa, las responsabilidades y, hablando en términos de responsabilidades, pues qué responsabilidad frente a la renta, frente al IVA, todo lo que es la parte de impuestos, y va a tener digamos que el RUT ampliado, tiene todo lo que es el tema de quién es el contador, quién es el representante legal, si la empresa está activa, qué tipo de empresa es, ¿sí? Si lleva, por ejemplo, si presenta, si por ejemplo tiene también registrado el tema de la facturación electrónica, todas esas cosas, ¿listo? Entonces no es que debe contener el código laboral, sino las particularidades se refiere específicamente es a la actividad económica de la empresa y sus responsabilidades, ¿listo? Bueno. Es María Fernanda acá. Listo. Otra pregunta que va para todas ustedes. ¿Cuál fue el documento que de pronto les pareció como el más difícil de entender? Entonces empieza Dayan. La verdad, profe, para mí el más difícil fue el de los libros. ¿Sí? Porque, bueno, tenía la confusión de los números cuando decía que del 0 al 200, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué esa Z? Entonces, cuando su merced nos explicó que era la cantidad de hojas que solicitaba uno para el registro de las actividades de la empresa, bueno, o el hecho que uno vaya a hacer dentro de la empresa, pues yo dije, bueno, ya, ya entiendo por qué esos números. De resto todos se le hicieron fácil. Sí, la verdad sí fueron como muy fáciles de entender. Listo. María Ruiz, comente. Pues, profe, a mí me pareció lo mismo porque pues al comienzo, como decía Jan, yo no entendía de dónde salía ese libro de el código de la A a la Z. Yo decía, bueno, pero eso es cuando la profesora nos explicó que era la marcación de las hojas. Entonces yo ya entiendo la cantidad de las hojas y ya. Listo. Y María Fernanda, también escríbame por el chat, no hay problema. Profe, no sé si ya me escuchas. Ya, ahora sí la escucho. Profe, para mí también fue difícil el de la acta de los libros y documentos. O sea, yo pues que estuve en la empresa, yo más o menos hice el documento y sí, es muy difícil, muy complicado. Pero pues a la final entendí con la explicación que me dio la profesora. Bueno, listo. La siguiente pregunta es, ¿para qué sirve, por ejemplo, en el caso de Dayana, el certificado de bomberos? Este certificado nos sirve para que identifique que nosotros tenemos todos los protocolos adecuados para evitar un incidente.
a la empresa y a la sociedad, pues a quien está alrededor, que evitemos incendios, que evitemos accidentes como derrumbes o, bueno, que cause alguna lesión al empleador o a las personas que estén alrededor de la empresa también, nuestro entorno como tal. Listo, gracias. María Ruiz, dígame, ¿para qué sirve el registro o la licencia sanitaria? La licencia o el registro sanitario es el que se encarga de llevar el control o el monitoreo de la persona jurídica o natural para fabricar o envasar o importar algún alimento, algún producto, ya sea para el consumidor o para el vendedor. Listo, bien. Y María Fernanda Cortés, dígame para qué sirve bueno, en el caso que se requiera, el certificado de SAICO y ASIMPRO. No sé si nos escucha, otra vez toca por el chat. Certificado de SAICO y ASIMPRO, María Fernanda. ¿Ya me escuchas? Sí, señora. Profe, pues el certificado de SAICO y ASIMPRO, pues en algunas ocasiones es para el valor que te pagan las personas al tener un establecimiento y pues reproducir. Listo. Listo. Bueno, la siguiente pregunta es que para las tres, entonces, bueno, aunque puedo empezar con Dayan, ¿cuáles son los elementos que debe tener el acta de constitución? Nómbreme 2 elementos. Bueno, tiene que tener, bueno, como elementos se refiere como a... Y la estructura que debe tener el acta de constitución, que como mínimo debe registrar o debe decirle a la Cámara de Comercio el acta bueno, de constitución. una de ellas es la actividad económica. Sí. ¿Sí? Sí, señora. La siguiente, también tiene que tiene que tener el capital y cómo se divide ese capital en acciones. Eso, en cuotas y todo eso. Listo. Exacto. Bien. María Fernanda, ¿qué más debe tener el acta? Pues debe tener el nombre, la denominación de la sociedad tal o como se hace pública. Sí. Y debe tener también la dirección, que es lo que suele conocer como el domicilio social o donde irán dirigidas todas las notificaciones. Listo, gracias. María Ruiz, ¿qué debe tener más el acta de constitución? El acta de constitución, aparte de eso, debe tener como un registro de la adquisición en el proceso de creación, al momento de la contratación del personal, los accionistas, la actividad comercial, la dirección, si en este caso, como dijo Fernanda, lo requiere, el nombre de la empresa, los socios, la documentación y sus respectivas firmas. Exacto, bien. Vamos bien. Listo. Bueno, hábleme de, por ejemplo, Dayan, hábleme de alguno de los impuestos que recuerde más dentro de esta documentación y qué periodicidad o qué características debe tener ese impuesto. Le dejo libertad que escoja de cuál quiere hablar. Del impuesto, Sí. pues, bueno, uno de los documentos que nos representa para un impuesto, pues es el RUT, ¿no? Y pues tenemos que pagarle impuestos, por ejemplo, a la facturación, ¿cierto? Bueno, no, bueno, digamos que no es un impuesto, por ejemplo, voy a hablar de específicamente renta, IVA o retefuente. Escoja uno y me habla de uno de ellos. Bueno, hablemos del IVA. Sí. Del IVA. Pues al IVA tenemos que pues pagarle un impuesto, un porcentaje, ¿cierto? Sí. Que nos cobran sobre lo que fabriquemos o lo que vendamos o lo que estemos en el momento ofreciendo, dependiendo de qué va el porcentaje para uno así pues declarar ante el gobierno ese impuesto y pues obviamente no nos estemos
en cosas legales después, ¿no? Porque pues Sí. el invadir impuestos no ¿Qué es- periodicidad tiene el IVA? Ese, si no estoy mal, ese es mensual, ¿no? No, ese es bimestral o es Bimestral. cuatrimestral, dependiendo del tipo de entidad. Bueno, sí, señora. Sí, sí, Listo, y registra pues la venta de bienes y si es a la tarifa general, que es el 19%, o si no, una otra tarifa, pero la tarifa general es el 19%. Y es por la venta de bienes corporales, muebles y bimestral, y eso digamos que servicios. es- ok. María Ahora, Fernanda Cortés, entonces hábleme de la retención en la fuente. Ah, bueno, y el IVA es el formulario 300, ¿no? En el caso de allá. ok, profe. María Fernanda, el tema de la retefuente. Pues, profe, la retención de la fuente, pues de aquí lo podemos hablar que es como la compra de bienes o servicios, como cuando se hace el pago de abono en cuenta. Sí, Más o señora. menos este mecanismo permite pues pagar un determinado impuesto mediante pequeñas cuotas o mensuales y pues hacerlo todo como al finalizar el año grabado. ¿Qué periodicidad tiene? Ya puedo ver qué periodicidad tiene, si es mensual, bimestral, anual. Es mensual, ¿listo? Entonces, ¿para qué? Y está con el formulario 350. Listo, María Ruiz. Dígame sobre la renta, el impuesto de renta. María Ruiz. Es el que se encarga de grabar los impuestos de la renta, sí, o sea, llevar como un control a la empresa. Pero que eso graba los ingresos de la compañía. Pero ¿qué periodicidad tiene, por ejemplo, el impuesto a la renta, que eso lo vimos en el cuadro de obligaciones tributarias? ¿La renta cada cuánto se presenta? Creo que ese es anual, ¿no? Señora, eso es. Listo. Bueno. Ya contestó aquí tal. Listo. Bueno, muchachas, eso era, digamos, en general lo que quería preguntarles. Pues era algo así, pues el día del parcial sí nos demoramos siempre porque hasta que no pasaba cada uno y a veces le preguntaba a cada uno una cosa o diferencias entre lo uno le complementaba al otro, cosas así, entonces sí fue un poco más largo. Pero realmente era eso, ese era el conocimiento de los documentos que realmente pues nos sirven para crear en el futuro una empresa o que ustedes estén en un proceso de creación de empresa y sepan qué documentos deben llenar como mínimo, que tuvieran unos conceptos sobre eso y ya, eso era todo. Entonces aquí ya les anoté, ya quedaron ahí dentro de la lista con su parcial presentado. Entonces les estaré informando la nota, apenas la suba, les comentaré para que puedan verla, ¿listo? Entonces que pasen buen día, hasta luego. Gracias, profe. buen Feliz día. tarde. Gracias, profe. Bueno, chao.